prepárate para una inmersión profunda, en uno de los misterios más escalofriantes de la historia americana. El asesino del Zodiaco. Exacto, el asesino del Zodiaco. Nos adentraremos en el corazón de este enigma, explorando las vidas truncadas, los mensajes cifrados. Y el terror que se apoderó de California. A finales de los años 60, nuestro punto de partida será, un artículo de la Wikipedia en español. Una fuente que nos guiará a través de los detalles. De este caso que continúa fascinando. Y desconcertando al mundo. Es un caso que despierta una fascinación. Casi morbosa, ¿verdad? Y La idea de un asesino en serie que se burla de las autoridades, que juega con la prensa. que parece desvanecerse en el aire. Exacto. Y lo que hace este caso aún más escalofriante es que a pesar de los años transcurridos, el Zodiaco nunca fue capturado. Su verdadera identidad sigue siendo un misterio. Un misterio, sí. Pero comencemos por el principio. 5 víctimas confirmadas. Cada una con una historia que contar. Cada una un recordatorio del horror que desató este asesino. Y cada una con detalles particulares que nos acercan un poco más a la mente del criminal. Por ejemplo, el primer ataque confirmado. El de David Arthur Faraday y Betty Lou Jensen. Ocurrió en un lugar apartado, en Lake Herman Road. Una joven pareja, De 17 y 16 años. asesinados a sangre fría en la víspera de Navidad. ¿Quién nos dice esto sobre la elección de víctimas del Zodiaco? ¿Era la soledad un factor clave en su modus operandi? En su modus operandi, sí. Claro. Y esa crueldad indiscriminada se repitió meses después, el 4 de julio de 1969. En el campo de golf Blue Rock Springs. Esta vez, las víctimas fueron Michael Renaud Magot, de 19 años, Y Darlene Elizabeth Ferrin. de 22. Darlene no sobreviviría a ataque, Pero Michael sí. y su testimonio sería crucial para la investigación. Crucial, sí. Pero aquí hay un giro escalofriante. Poco después del ataque, la policía recibió una llamada. Una voz, fría y calculadora. Se atribuyó la responsabilidad del ataque. Y aún más perturbador, vinculó este crimen con los asesinatos de Lake Herman Road. Imagina el impacto de esa llamada. No solo confirmaba la existencia de un asesino en serie, sino que revelaba su audacia, su deseo de jugar con la policía. Era una declaración de guerra Un desafío directo a las autoridades. a las autoridades. Y este juego macabro estaba lejos de terminar, el 27 de septiembre de 1969. El terror se trasladó al lago Berryessa. Brian, Calvin Hartnell y Cecilia Ann Shepard, una joven pareja, de 20 y 22 años, fueron atacados mientras disfrutaban de un día soleado. El asaltante, un hombre enmascarado, con una capucha de verdugo, llevaba un símbolo peculiar en el pecho. Un círculo con una cruz que se convertiría en la firma del Zodiaco. Brian sobrevivió al ataque, Pero Cecilia lamentablemente no. y esta vez el asesino dejó un mensaje aún más siniestro, en el coche de las víctimas. Las fechas de sus crímenes anteriores, escritas con la misma sangre fría que caracterizaba sus actos. Era una provocación deliberada, una forma de demostrar su control sobre la situación. Cada nuevo ataque era una pieza más de su macabro rompecabezas. Una forma de aumentar la presión sobre la policía y de alimentar el miedo en la sociedad. Y ese miedo alcanzó su punto culminante el 11 de octubre de 1969. Con el asesinato de Paul Lee Stein. Un taxista de San Francisco. Asesinado a sangre fría en su propio vehículo, Stan se convirtió en la última víctima confirmada del Zodiaco. Pero lo que hizo que este crimen fuera aún más aterrador fue el macabro trofeo que el asesino se llevó, Un pedazo de la camisa de Stein que luego enviaría a la prensa. junto a una de sus cartas. Ese acto, enviar un fragmento de la camisa de la víctima, demuestra una crueldad que va más allá de la simple violencia, Es una forma de humillar a las autoridades. de burlarse de su impotencia, de demostrar que él El Zodiaco. tenía el control absoluto. Y hablando de las cartas. ¿Verdad que son uno de los elementos más escalofriantes de este caso? Totalmente. A partir de agosto de 1969, el Zodiaco comenzó a enviar cartas. A los periódicos de San Francisco. Eran mensajes crípticos, llenos de amenazas, de descripciones de sus crímenes. Y de acertijos que parecían burlarse de las autoridades. Y lo más inquietante de todo, muchas de estas cartas contenían cifrados. Códigos complejos que sí se descifraban. Supuestamente revelarían la identidad del asesino, Las cartas no eran solo una forma de comunicarse. sino una herramienta de manipulación. El Zodiaco quería jugar, quería sembrar el pánico, quería que la sociedad lo viera no como un simple asesino, Sino como una mente brillante. un ser superior, capaz de controlar la narrativa. Y una de esas cartas, la que contenía el famoso cifrado de 408 caracteres. Fue descifrada por una pareja de aficionados, La noticia dio la vuelta al mundo. pero la decepción fue enorme. El mensaje descifrado, aunque revelaba la mente perturbada del asesino,
no ofrecía ninguna pista sobre su identidad. En cambio, Hablaba de su deseo de coleccionar esclavos para la otra vida. una visión escalofriante que solo aumentaba el misterio que lo rodeaba. Pero la fascinación por los códigos no terminaba ahí. En noviembre de 1969, el Zodiaco envió otro cifrado, esta vez de 340 caracteres. Este cifrado, a diferencia del anterior, se resistió a todos los intentos de desciframiento. Durante décadas. Es increíble pensar que un puñado de símbolos pudo mantener en jaque a criptógrafos y expertos durante tanto tiempo. ¿Qué tipo de cifrado era? ¿Qué lo hacía tan difícil de descifrar? Era un cifrado de sustitución homofónica, lo que significa que cada letra del mensaje original podía ser representada por varios símbolos diferentes. Esto aumenta exponencialmente la complejidad del descifrado, convirtiéndolo en una tarea titánica. Y para añadir más dificultad, el Zodiaco introdujo errores deliberados en el cifrado, pistas falsas que desviaban a los investigadores. No fue hasta diciembre de 2020, más de 50 años después, que un equipo internacional de expertos en criptografía, utilizando algoritmos avanzados y técnicas de análisis computacional, Logró descifrar el mensaje. exacto, Y después de tanta espera, tanta expectación que decía el mensaje, revelaba por fin la identidad del Zodiaco. desafortunadamente no. El mensaje, aunque perturbador, no arrojaba luz sobre la identidad del asesino. En cambio, hablaba de su falta de miedo a la cámara de gas, ya que creía que eso le permitiría acceder al paraíso, donde sus esclavos le estarían esperando. Una muestra más de su mente retorcida, de su visión delirante del mundo. Una decepción para los investigadores, sin duda. Pero además de las víctimas confirmadas, hay otros casos que podrían estar relacionados con el Zodiaco. Estos casos, envueltos en la incertidumbre, añaden aún más complejidad al rompecabezas. Es como si el Zodiaco proyectara una sombra aún más grande, más amenazante. Empecemos por el caso de Cheri Jo Beats, una joven asesinada en Riverside, California, en 1966, 3 años antes de los primeros ataques confirmados del Zodiaco. Lo que llama la atención de este caso es la brutalidad del ataque. Las múltiples puñaladas, la escena del crimen, elementos que recuerdan al modus operandi del Zodiaco. Exacto. Y para añadir más misterio, se enviaron cartas a la policía y a la prensa, donde el autor se adjudicaba el crimen, cartas que los Sefiros Davas, por su estilo de contenido, recordaban a las del Zodiaco. Incluso un poema tallado en un escritorio de la biblioteca donde Bates fue vista por última vez parecía tener la misma firma macabra. ¿Y qué dice la policía de Riverside sobre la posible conexión con el Zodiaco? A pesar de las similitudes, la policía de Riverside siempre ha mantenido que el asesinato de Bates no está relacionado con el Zodiaco. Argumentan que las pruebas no son concluyentes, que hay diferencias significativas en el modus operandi. Pero para muchos investigadores, Las dudas persisten. las dudas persisten. Un misterio dentro del misterio. Y luego está el caso de Kathleen Jones, que afirma haber sido secuestrada por el Zodiaco en 1970. Su historia es escalofriante. Un hombre que le engaña para que suba a su coche, haciéndole creer que su neumático está dañado, y luego la conduce durante horas amenazándola con matarla a ella y a su bebé. Pero su relato presenta contradicciones, y algunos investigadores dudan de que realmente fuera una víctima del Zodiaco. Las dudas surgen de las discrepancias en sus declaraciones, la falta de pruebas físicas y la lejanía del lugar del supuesto secuestro con respecto a la zona de operaciones habitual del Zodiaco. Lo que nos lleva al caso de Donna Lass, una enfermera que desapareció en 1970 en South Lake Tahoe. Su caso es aún más enigmático. Su uniforme y sus zapatos aparecieron en su oficina sucios de tierra. Su coche estaba en el aparcamiento del edificio, pero de ella no había ni rastro. Y por supuesto, la inevitable postal supuestamente enviada por el Zodiaco, que vinculaba su desaparición a los crímenes. Una postal con un collage de letras de revistas y anuncios, que mostraba un paisaje de pinos y la frase Sierra Club. Buscando víctima 12, una referencia escalofriante que apuntaba a Donna Lass como otra víctima del asesino. ¿Y se resolvió alguna vez su caso? Se encontró su cuerpo. Durante años, su caso permaneció en el limbo. En 1986 se encontró un cráneo cerca de una carretera, pero no fue hasta 2023, gracias a los avances en la tecnología del ADN, que se pudo confirmar que se trataba de Donna Lass. Un hallazgo agridulce. Por un lado, se confirmó la muerte de Donna Lass, pero por otro, no se arrojó luz sobre las circunstancias de su muerte, ni sobre la posible implicación del Zodiaco. Exacto. El misterio de Donna Lass, al igual que el de Cheri Jo Bates, sigue sin resolverse. Y estos casos sin resolver, estas sombras que se ciernen sobre la investigación principal, alimentan la fascinación por el Zodiaco. Es como si cada nueva pista, cada nueva teoría, nos acercara un poco más a la verdad, pero al mismo tiempo la hiciera aún más escurridiza. Y hablando de teorías, ¿no es cierto que ha habido muchos sospechosos a lo largo de los años? Personas que por un motivo u otro encajaban con el perfil del Zodiaco. Cierto, la lista de sospechosos es larga, cada uno con sus propias peculiaridades, sus propias conexiones con el caso.
pero hay uno que destaca por encima de los demás. Arthur Lee Allen. Arthur Lee Allen. Un hombre que se ha convertido en sinónimo del misterio del Zodíaco. ¿Qué hacía de él un sospechoso tan fuerte? Allen era un ex maestro de escuela, con antecedentes por delitos sexuales y un comportamiento que despertaba sospechas. Tenía un coeficiente intelectual elevado, conocimientos de criptografía, una fascinación por las armas y los explosivos, elementos que sin duda encajaban con el perfil del Zodíaco. Y además, algunos testigos lo situaban cerca de las escenas del crimen. Y su aspecto físico coincidía con las descripciones del asesino. Sin embargo, a pesar de las numerosas pruebas circunstanciales, nunca se encontraron pruebas concluyentes que lo vincularan directamente a los crímenes. Las huellas dactilares no coincidían. La escritura era diferente. Y las pruebas de ADN realizadas posteriormente lo descartaron como sospechoso. Lo descartaron. Un callejón sin salida que dejaba el caso en punto muerto. A pesar de las investigaciones, las pistas y los sospechosos, el Zodíaco se convertía en un fantasma, una figura escurridiza que parecía burlarse de la justicia. ¿Cómo es posible que después de tantos años, con tantos recursos invertidos, este caso siga sin resolverse? Es la pregunta que nos hacemos todos. Y es que la sombra del Zodíaco se extiende más allá de los crímenes, más allá de las víctimas, más allá de las investigaciones policiales. Su figura se ha convertido en un icono de la cultura popular, un símbolo del misterio, de la fascinación por lo desconocido. Es cierto, el Zodíaco se ha convertido en una figura mítica, casi legendaria. Su magia, sus crímenes, sus cartas. Todo ha contribuido a crear una fascinación Morbosas. que ha inspirado Películas. libros, incluso videojuegos. El cine, por ejemplo, ha reflejado esa fascinación de diversas maneras. Harry el Sucio capturó la paranoia y la impotencia de una sociedad aterrorizada por un asesino invisible, mientras que Zodiac de David Fincher nos sumergió en la obsesión de quienes dedicaron años a intentar descifrar el enigma. Es interesante cómo esas películas, aunque basadas en hechos reales, también han contribuido a la mitificación del Zodíaco. ¿Crees que es inevitable que un caso tan mediático se convierta en parte de la cultura popular? En cierto modo, sí. Casos como este, con tantos cabos sueltos, tanta incertidumbre, despiertan la imaginación, invitan a la especulación, a la creación de narrativas que llenen los vacíos, y la cultura popular, con su capacidad de reinterpretar y amplificar, se convierte en un vehículo perfecto para perpetuar el mito. Y en el caso del Zodíaco, el misterio, la falta de respuestas, es precisamente lo que más nos atrae. Es como si la ausencia de un cierre definitivo, la posibilidad de que el asesino siga ahí fuera, Nos mantuviera en un estado de alerta permanente. esa es la clave, la incertidumbre. El hecho de que nunca haya sido atrapado, de que su identidad siga siendo un enigma, lo convierte en una figura aún más atractiva para el imaginario colectivo. Y no olvidemos el impacto de sus cartas, Con su lenguaje críptico sus amenazas veladas. y su tono desafiante. Mensajes que parecían provenir de un ser superior, capaz de controlar la narrativa y manipular a la opinión pública. Es como si el Zodíaco buscara no solo sembrar el terror, sino también trascender su propia existencia física, convertirse en un símbolo, una leyenda oscura que se perpetuaría a través del miedo. Y la fascinación. Y aunque la policía de San Francisco cerró oficialmente el caso en 2004, la sombra del Zodíaco sigue planeando sobre California, y sobre todos aquellos que se atreven a adentrarse en su oscuro laberinto. Y no solo en California. Este caso ha traspasado fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global. Miles de personas, aficionados y expertos siguen investigando por su cuenta, buscando nuevas pistas, tratando de encontrar la pieza que falta en el rompecabezas. La esperanza de resolver el misterio nunca muere, y la posibilidad, por remota que parezca, de que el Zodíaco siga con vida, añade un escalofrío extra a esta historia. Imaginemos por un instante un anciano viviendo en el anonimato, cargando con el peso de sus crímenes, observando cómo el mundo aún intenta descifrar su enigma. Una idea inquietante, ¿verdad? Sin duda es Zodíaco, un fantasma que nos persigue desde el pasado. Un recordatorio de que a veces los monstruos no solo habitan en la oscuridad, sino que también pueden ocultarse a plena luz del día. Un misterio que probablemente seguirá alimentando nuestras pesadillas y nuestra fascinación por mucho tiempo. La respuesta, como tantas otras en este caso, se pierde en la niebla del tiempo. Pero quizás, solo quizás, algún día la verdad salga a la luz y el enigma del Zodíaco deje de ser un fantasma para convertirse en un recuerdo, una advertencia a la oscuridad que pueda acechar en los rincones más insospechados de la mente humana. Y así concluimos el misterioso caso del asesino del Zodíaco, un enigma que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. ¿Quién era realmente este criminal? ¿Qué nos deja su historia? Aunque no hay respuestas definitivas, su legado sigue marcando la historia de los crímenes no resueltos. Si te ha interesado este caso y quieres seguir conociendo más historias impactantes y misteriosas, no olvides suscribirte al canal de Crímenes Ocultos. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.